Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy comenzamos el día bien tempranito y como veis yo ya estoy arreglada porque hoy tenemos evento a primera hora de la mañana. Ahora os cuento un poco más, os voy a enseñar el look. Son ahora mismo las 8 de la mañana y yo ya estoy casi lista para salir de casa. Me voy a poner encima un chaleco y terminar de ponerme complementos. Ahora me pintaré un poco en el coche y nos vamos. Ahora os cuento dónde nos vamos y qué es lo que vamos a hacer durante todo el día de hoy. Así que espero que os guste muchísimo este vlog y que lo disfrutéis tanto como yo, porque creo que va a ser un día muy guay. Os voy a enseñar así antes de salir, aunque luego intentaré que me graben el look completo, pero para que lo veáis mejor, llevo esta blusita, me encanta y es como la época perfecta para ponérsela aquí en Córdoba, que me parece preciosa, tiene un montón de detalles. Es monísima y luego también abajo acaba como en borlitas. Lo que pasa es que me la he metido por dentro del pantalón. Me he puesto este pantalón vaquero, muy básico, en un tono crudito. Y he optado por estas botas. Iba a ponerme los botines nuevos que os enseñé en el último haul. Pero estas me parecen como muy cómodas y como voy a estar andando y voy a estar por el centro, pues he decidido yo optar por estas. Y las otras todavía no las he estrenado. Así que no quería que me hicieran como rozadura ni nada. Encima me voy a poner este chaleco de aquí, así que ahora veis cómo queda el conjunto completo, que yo creo que queda muy yo. Así que vamos a terminar de vestirnos y nos vamos porque ya vamos con la hora no justa, pero a mí me gusta siempre ir con tiempo y no ir pensando que voy tarde o que tengo que ir con prisa. Este chaleco me encanta cómo queda y la verdad que no lo he puesto mucho últimamente y como en Córdoba pasamos del frío al calor, a veces las cosas no te da tiempo a ponértelas todo lo que te gustaría. De complementos llevo pendientes muy sencillos de Vidal Vidal y un colgantito de Tous. No le voy a poner cinturón porque como el chaleco es más larguito, ahora lo vais a ver mejor en el espejo, creo que así queda muchísimo mejor. Pues ya estaría. Le doy la vuelta a la cámara y os enseño cómo queda el look completo y nos vamos para el evento. Así quedaría el chaleco, que me encanta cómo queda, cómo le da esa forma al cuerpo. Y ahora voy a llevarme mi tote bag de El Caballo. Me he puesto esta gabardina cortita por encima porque aunque no hace frío, pero bueno, la verdad que está el día hoy nublado y apetece llevar como algo un poquito por encima ahora, primera hora. Vamos. Vamos yo a tomar hidratante y un poquito. Ya estamos en el centro. Bueno, vamos a el evento Lego. Lego ha montado un patio cordobés, ha recreado un patio cordobés con sus piezas Lego. Ha montado todas las flores y todo. Yo lo he visto en fotos ya y está súper chulo, así que vamos a ir a verlo. Y creo que tienen algo muy guay preparado. Y además, lo mejor de todo es que no voy sola porque voy con mi hermana también. Está por ahí delante. Es en el Palacio de Oribe, que ya de por sí el sitio es espectacular, tiene muchísima historia y creo que es un sitio súper bonito, así que no me lo quiero imaginar ya con todas las flores de Lego puestas. A ver qué nos tienen preparado. Ahora os enseño todo. Ya estamos aquí, este es el Palacio de Oribe, vamos a entrar dentro. Se encuentra en la Plaza de Oribe y a ver qué nos tienen preparado. Ya estoy viendo por ahí algo. Bueno, ya estamos aquí dentro, es increíble. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que podáis ver el detalle de todas las florecitas. Hay un montón de tipos diferentes y ahora os voy a enseñar todo y en voz en off os voy contando algunas curiosidades. Increíble, tenéis que venir a verlo. Lego ha tratado de combinar la tradición que representa un patio cordobés con la creatividad, imaginación y explosión de color que caracteriza a Lego. Ya veis que es increíble todas las macetas, los murales de flores que han montado aquí en el Palacio de Oribe. Este patio de flores Lego está montado por un equipo de 8 personas y han tardado 2 días enteros en montarlo y tiene más de 120.000 piezas Lego y más de 2.000 flores. Mira qué monada esta, me encanta. Increíble la variedad de flores diferentes que han hecho con piezas Lego.
Mirad los detalles, qué bonitas, increíble hasta las hojas. Bueno. Por aquí también tienen macetas, todas diferentes. Y aquí este panel principal, bueno, que es una maravilla. Mirad hasta las orquídeas, los crisantemos por aquí también. Ya sabéis que yo soy una apasionada de la naturaleza, lógicamente como bióloga de vocación. Y es que esto me parece una obra de arte total. Mira qué bonita esta maceta, me parece tan alegre. Estas dos macetas me encantan. En total, encontramos un mural de flores, un elemento colgante, un arco de flores, 2 jardineras, 48 macetas colgantes y 12 macetas pequeñas. Es de la colección Lego Botanicals y el resultado es increíble. Bueno, ahora toca hacer nuestra propia flor de Lego. Vamos a ver qué tal se nos da. Deseadme suerte. Perdón. Pero es que aquí te pone que primero le insertes y luego le pongan los pétalos. En diagonal. Sí, puede ser. Claro, no sé, que si no, no entra. Así vamos, situación actual. Ya tenemos la parte interna de las flores, que creo que me está quedando bastante bien. Pero bueno, todavía me quedan un montón de piezas por aquí. Sí, la verdad que sí. Ay, qué chula, me encanta, ¿eh? Sí, es muy chulo. Ve abatible, ¿no? Sí, me encanta. Concluirá con éxito mi macetita de Lego. Mirad qué chulas han quedado. Además hay otra cajita de esas de flores con margarita. Vale, sí. Madre mía, el trabajazo. Después de hacer esta flor, te das cuenta del trabajazo que tienen todas estas flores. Planazo, chicos. Me llevo mi macetita Lego. Mi hermana también por aquí con su macetita Lego. Nos han dado para hacer también una margarita. Luego ahora ya cuando llegue a casa os enseño bien. Y también un patio mediterráneo precioso. Así que nada, ha sido una experiencia súper chula. El patio está genial, tenéis que venir a verlo porque tiene un trabajazo. Y bueno, me ha encantado la experiencia. Así que ahora vamos a seguir. Vamos para el centro que vamos a hacer algunos recados. Antojazo de pan casero, ya que casi nunca paso por aquí. Me voy a llevar algo de pan para casa. ¡Qué pintón! Paradita para desayunar. Té rojo, que no me puede faltar mi té por la mañana. Esta mañana, la verdad es que no me he tomado nada hoy. Se ha puesto el día súper nublado, de hecho creo que va a llover y todo. Bueno chicos, ya estoy en casa, acabo de llegar y lo primero voy a enseñaros lo que nos han dado en el evento de Lego. Mil gracias al equipo de Lego España, ha sido súper divertido, lo he pasado genial y hemos podido construir nuestra propia flor. Aquí ya que sabéis que tengo muy mala iluminación, siempre estoy diciendo que es que no tengo iluminación, así que esta flor es un exitazo seguro porque no se me va a poner mal. Además, haber ido al evento con mi hermana, pues ha sido planazo total. Lo guay es que además se pueden como abrir las flores, cerrar los pétalos, bueno, chulísimas. Lego tiene una colección de botánica y tenéis un montón de tipos diferentes de flores. Nosotros hemos hecho esta y luego también nos han dado estos girasoles de aquí que no pueden gustarme. Ya sabéis que en mi ramo de novia era de girasoles y que bueno, que los girasoles son como muy importantes en mi vida porque por el significado que tienen
y me parecen preciosos. Así que a ver si en estos días tengo tiempo para hacerlos y los pongo junto con estas flores en esta macetita y yo creo que van a quedar súper bonitos. También nos han regalado, no tienen un patio cordobés como tal, pero sí que tienen este patio mediterráneo que me parece súper chulo para montar. Creo que este sí que necesitaría ayuda de Fernando, que es enorme. Tiene una fuente en el centro, sus árboles, sus columnas, o sea, me parece una pasada. Así que nada, pues mil gracias a Lego por estos regalazos y por este rato tan agradable y por darle valor a los patios de Córdoba. Los patios de Córdoba son muy conocidos, es ya una tradición visitarlos en esta época en los que están abiertos al público. En estos patios los vecinos mantienen las flores y la vegetación durante todo el año, lo cuidan con mucho mimo para que ahora en esta época de primavera pues florezca y estén preciosos. Así que no puedo estar más agradecida, eventazo. Y ahora voy a ponerme a ordenar la compra porque he aprovechado antes de volver para casa y me he pasado a hacer una compra enorme que necesitaba reponer un montón de cosas. Así que va a ser lo que voy a hacer ahora mismo y luego me pongo a trabajar, que no todo puede ser eventos, que yo estoy súper agradecida, pero tengo muchísimo trabajo de ordenador que hacer. Así que lo primero de todo, ordenar la compra y ponernos a trabajar con el ordenador. Y creo que no os había enseñado las uñas, que me las pinté ayer. Con el pinta uñas que os enseñé el otro día, que os enseñé varios, pues este es el más oscurito de todos, que la verdad que me gusta cuando me apetece así algo más alegre. Es este de aquí, de Essence, es en el tono 80. Ahí lo veis, en el tono 80. Me gusta cuando me apetece llevar algo así más alegre. Además, como hoy iba en tono marroncito, creo que este color le queda así muy primaveral. Me encanta. No os voy a enseñar la compra que he hecho porque la verdad que ha sido una compra grande de un montón de cosas que tenía que reponer y tengo que ordenarla rápido y ponerme a trabajar. Tengo mucho trabajo de Gestagro, pero sí que os quiero enseñar que he cogido en Mercadona estas galletas para currito. Son de la marca Compi y la verdad que nunca las había cogido. Tienen 700 gramos, vienen un montón y creo que están bastante bien cuando me apetece pues darle algún achuche. Aunque lo tenemos muy mimado, pero esta la verdad que los ingredientes he estado viendo y están bastante bien. Ya las he abierto ahora mismo, le acabo de dar una y le ha encantado, así que yo creo que ha sido un acierto. Y nada, os las quería enseñar porque la verdad que yo no suelo comprar estas cosas en Mercadona, pero la he visto y la verdad que me ha parecido una buena opción. Tienen de muchos tipos y creo que probablemente pruebe alguna más. Esta en concreto pone que es para todas las razas, para adultos, y te vienen como en forma de huesito, en forma de triángulo y además no tienen azúcares añadidos, que eso para mí es súper importante cuando le compro algún premio a Currito. Buenas tardes chicos, terminándome de arreglar esto y no os he dicho nada más desde esta mañana y ahora ya me estoy terminando de arreglar porque nos vamos a cenar con unos amigos que me apetece un montón, además llevamos un montón de tiempo sin verlos. Tampoco nos podemos parar mucho porque mañana hay que madrugar. Así que bueno, eso pues no creo que nos paremos mucho. Miro para allá porque tengo el espejo. Me voy a pasar un poco la plancha porque aunque el pelo normalmente yo no me suelo pasar la plancha, se me queda así. Pero cuando me apetece arreglarme un poquito más, siento que me veo un poco mejor si le doy nada, 2 pasadas para que no se quede con esa forma así más onduladita y se quede un poquito más recto. Ahora os enseño el look que me he puesto porque voy total black. Llevo el mismo look que visteis hace ya un tiempo en un vlog también, en un desfile que asistí. Pues llevo el mismo look porque la verdad que no sabía qué ponerme. Me apetecía ir un poco más arregladita, pero tampoco, aunque hace calor ahora durante el día, después por la noche pues vuelve a refrescar. Y ya no me apetece ir como con abrigo ni nada. Entonces voy a llevarme una chaqueta que hace bastante contraste con el look y espero no pasar mucho frío. Este look es así como muy mono, es muy original porque los pantalones tienen unas borlas que son yo creo que muy apropiadas para esta época del año aquí en Córdoba y además es muy cómodo porque esto de aquí arriba es un body y me apetece eso, ir cómoda. Y de joyitas voy súper básica, me he puesto un colgantito, unos pendientes bastante sencillos y poco más. La verdad que cómoda, en los pies sí que llevo tacones, pero son unos tacones que tienen bastante plataforma y son muy cómodos por si luego vamos a algún patio, porque la zona de Córdoba donde están los patios es todo empedrado. Dejadme en comentarios si alguna de las que me veis
o de los que me veis estáis en Córdoba o sois de Córdoba, que bueno, vosotros conoceréis muy bien la fiesta de los patios, pero están pues eso, en zonas, en calles que están empedradas, entonces aparte de que habrá un montón de gente, el acceso no es super easy, así que me apetece llevar tacones, pero unos tacones cómodos. Y bueno, yo creo que así, nada, le he dado unas pasadas con la plancha, es que no me hace falta mucho más. Mi pelo es liso, pero sí que es cierto que con la humedad en otoño ya veis que se pone como una leona. De bolsito me voy a coger este de Bimba y Lola, que tiene ya un montón de años, pero es negro y como los pantalones ya son bastante llamativos y bastante originales, y la chaqueta que me voy a poner también creo que va a ser bastante llamativa, este bolsito que pasa así desapercibido en el look me parece perfecto. Me gusta compensar, y cuando llevo algo así un poco más original o más extravagante, pues que el resto de los complementos, de los accesorios, pues sean un poquito más apagaditos. Me estoy mirando al espejo y yo creo que no me voy a poner nada en el pelo, o sea, ni diadema ni nada. Voy a ir así, tal cual. Muy raro en mí, que siempre suelo llevar algo en la cabeza. Al final me he puesto una horquilla aquí para no estar todo el rato con el pelo en la cara. Antes de salir voy a abrir un paquetito que me ha llegado hace un rato. Creo que sé lo que es, pero no estoy muy segura porque en la caja no pone nada. Ah, sí, ya sé lo que es. Mirad, ya os dije en el blog anterior que tenía demasiadas cosas, que intento llegar a muchas cosas y que a veces pues no llego a todo, que ya gracias a que conocí que tenía la intolerancia a la lactosa, ya pude tomar remedio a eso, y yo me sentía súper cansada siempre, me sentía siempre que iba a rastras con cero energía, y aunque lo he recuperado bastante, pero sabéis que yo sigo a tope, y me escribieron para colaborar con Avoca. La marca Avoca tiene suplementos naturales y este en concreto está enfocado a la energía. Sobre todo está enfocado para periodos de intensa actividad, como ya sea en el trabajo, en deporte y en vida dinámica. Y como sabéis, os comenté también en el blog anterior que el entreno me fue bastante mal, que necesito ejercitar más, que necesito hacer más fuerza, y creo que obviamente eso es imprescindible, o sea, sin eso no hay nada, sin hacer más ejercicio de fuerza en piernas y todo eso pues no sirve de nada, pero me escribieron para colaborar y digo, voy a probar el suplemento de energía que está a base de compuestos naturales, ayuda a tener una mayor energía física y mental, así que yo creo que me va a venir bien. De todas formas, bueno, pues ya os contaré. No tenía que enseñarlo por aquí ni nada, simplemente me lo enviaban, pero bueno, ya que ha llegado hoy, os lo enseño. Viene así, en sobrecitos. No necesita receta, lógicamente, por si no lo enseñaría por aquí. Nada, es un suplemento natural. Esto, por supuesto, pues no es sustitutivo ni de una alimentación equilibrada, ni, como digo, de hacer deporte, y por supuesto no es sustitutivo de tener un buen descanso, que eso también es fundamental y es algo que tengo yo que aplicarme también, porque me levanto a las 5 de la mañana, como sabéis, y muchas veces pues al final acaba el día tarde, sobre todo ahora en verano, que los días son más largos. No ves nunca la hora de cortar, no veo nunca la hora de cortar, y siempre estoy haciendo muchas cosas, y al final es verdad que luego al día siguiente, como no descanses bien, el cuerpo lo nota y no rinde. Así que nada, pues muchísimas gracias a Boca, espero que me vayan bien. Y nada más, pues genial que me haya llegado ya, perfecto, y así ya os lo cuento en el blog, porque además es que en el blog anterior ya visteis que es que acabé un poco frustrada con el entreno. Mañana tengo entreno también, lo veréis en este blog, así que yo cruzo los dedos y espero que salga bien. Bueno, cojo el bolso, la chaqueta y nos vamos. El otro día me preguntasteis por la monstera, que la tenemos aquí fuera, y cómo es que estaba tan grande. La verdad es que está muy grande, y un truco es quitarle las hojas que se vayan poniendo feas. Incluso muchas veces, cada cierto tiempo le cortamos todas las hojas para que brote con más fuerza, y la verdad que lo agradece muchísimo. Y otro de los tips es que no le dé la luz directa, que no le den los rayos de sol. Esta está siempre aquí, no la movemos del porche, y le da luz casi todo el día, pero nunca es luz directa, porque la luz directa a este tipo de planta le quema bastante, sobre todo en sitios como este que no hay mucha humedad. Y fijaros que aquí, pues eso, que no hay mucha humedad, y sin embargo lo grande que está. Le encanta este sitio y es súper agradecida. Una de mis plantas favoritas. En algunos sitios también se conoce como costilla de Adán, y esta ya la tenemos desde hace pues bastantes años. Pero eso, la clave es una buena iluminación e ir saneándole todas las hojas.
Me he puesto esta chaqueta que veis que es súper llamativa y la verdad que me encanta, pero no la suelo poner mucho porque no soy de colores muy llamativos, pero como hoy voy total black, creo que queda perfecta. Espero no pasar mucho frío. El bolsito de Bimba y Lola, súper tacones, y ya veis qué originales son los pantalones con las borlitas. Me encantan. De Bimba. Buenas tardes, chicos, porque sí, esta mañana no he grabado nada, he estado toda la mañana en la oficina y bueno, pues nada importante que compartiros. Y ahora, por fin, acabo de llegar al coche y nos vamos para entrenar. Voy a beber agua, que me he traído la botellita pequeña, no sé si me veis bien ahí con el sol. Bueno, más o menos, yo creo que me veis bien. La verdad que es que mis días son agotadores. Esta mañana no he grabado nada porque ya he comentado alguna vez en algún blog que yo me despierto muy temprano porque mi oficina está súper lejos. Yo tardo más de 2 horas y media, y no estoy exagerando, me quedo corta casi, más de 2 horas y media en ir a la oficina todos los días que voy a la oficina, y más de 2 horas y media en volver, lo cual es una auténtica locura porque pierdo muchísimas horas en trayecto, en ir y venir. ¿Qué pasa? Que si solo tuviera la oficina y ir y venir, pues ya está, pero como sabéis, pues al final tengo el canal, tengo las redes sociales y además tengo la empresa, con lo cual pues mis días son un auténtico Tetris. Pero bueno, aún así yo trato de compartirlo lo máximo posible y trato de poder llegar a todo, de poder con todo lo que me propongo. Así que eso, a veces no grabo mucho en el día porque realmente es que yo me paso el día yendo y viniendo en tren a la oficina. Aprovecho el tren y aprovecho el trayecto en ir a la oficina y en volver para seguir trabajando realmente. Pero sí que es cierto que eso, que gran parte de mi día se me va en eso. En un futuro cambiará, pero ahora mismo pues esta es mi situación. Y por eso mismo pues esta mañana la verdad que me he levantado muy cansada también, tenía varias cosas que hacer en la oficina, tenía la cabeza en todo lo que tenía que hacer hoy, también de trabajo, de la empresa, también tengo bastante trabajo ahora después. Entonces, bueno, no os he grabado mucho porque no tenía nada importante, pero ahora sí, nos vamos a entrenar. Y aunque hace calorcillo porque el coche está a 30 grados porque lo había dejado al sol, pero fuera la verdad que el airecito que corre pues es fresco. Yo me he puesto esta base layer que es de Oisho, que me encanta, os lo he comentado muchas veces. Llevo los pantalones en color teja de Queensland, tienen full grip y me gustan muchísimo. Y nada más, nos vamos para la hípica. He puesto el entreno súper justo porque así puedo aprovechar luego para seguir trabajando y haciendo cositas, así que nos vamos ya para allá. Bebo agua y nos vamos para allá, que cuanto antes llegue, además menos gente hay a esta hora y tengo como la pista para mí sola. Y otra cosa que voy a hacer antes de irme es echarme protector solar. Ya es que no me puede faltar. Por las mañanas salgo tan temprano de casa que no me lo echo, obviamente. Pero luego ya cuando llego a la oficina siempre me echo protector solar. Y ahora ya hay que reaplicarlo. A ver si lo encuentro. Siempre factor de protección 50. Este de Sensilis me encanta y además es Ocean Respect, es respetuoso con los océanos y me gusta muchísimo. Además es muy fluido y para cuando te quieres maquillar después o simplemente tienes como mucho calor y no te apetece llevar un maquillaje muy denso, este es perfecto. Estoy gastando un montón de protectores solares que tengo porque quiero comprarme ya de cara al verano porque yo uso protector solar todo el año, pero realmente en el invierno pues no lo aplico tan a diario o con tanta frecuencia como lo hago en verano. Entonces yo sigo gastando protector solar en invierno, pero ahora ya para el verano me apetece comprarme alguno nuevo que no haya perdido nada de sus características ni de sus propiedades para que me proteja lo máximo durante el verano. A ver qué tal se da hoy el entreno. La verdad que vengo un poco expectante porque ya sabéis que el último entreno lo visteis en el blog anterior. No estaba mi cuerpo en plenas facultades, por así decirlo, la postura la tenía muy mal, yo me encontraba muy mal y no salió el entreno muy bien y salí un poco decepcionada,
Pero bueno, a ver qué tal hoy. Tampoco es que me note con muchísima energía, llevo unos días con muy poca energía, pero espero que se dé un poquito mejor y sobre todo espero pues recuperar ese buen feeling que tenía siempre, ¿no? Y que suelo tener en la mayoría de los entrenos. Pero bueno, como dije, pues es normal tener malos días y que el éxito también es eso. Y el éxito, igual que os dije en el blog anterior, también es hoy tener esa sensación de no tener tantas ganas de entrenar por lo mal o ir como un poco más precavida por lo mal que me fue en el último entreno y aún así ir, aún así entrenar y seguir al final. Ese es el éxito, seguir y seguir, aunque a veces pues no salga todo perfecto. Y nada, dicho esto, nos vamos a entrenar a ver si hoy puedo grabaros un poquito del entreno. Clase terminada. Bueno, me he quitado la espinillita del último día y hoy ha ido bastante mejor. Estos espejos se van a convertir en nuestro sitio de fotos. Y nada, ahora ya cuando me baje os cuento, ya estoy relajando y enfriando un poquito. Y ahora ya os cuento tranquilamente, pero bueno, bien, bien. Hierbecita, hoy se lo ha ganado. Entreno terminado. ¡Ay, qué contenta he salido hoy! Me he quitado la espinita de... no sé si me veis bien. La espinita de la última clase. Madre mía, he estado dándole vueltas, la verdad, que los últimos días y por fin me he quitado la espinita porque es que me quedé con un mal sabor de boca y lo que no quería tampoco era en la clase pensarlo mucho porque... digo, si no, voy a ir como a condicionarme y no voy a estar focus. Así que he intentado estar súper concentrada y la verdad es que muy contenta. Hemos hecho bastante trabajo de base, bueno, no de base en sí, pero sí que hemos dedicado gran parte del entreno a trabajar mucho el contacto, que era algo que el otro día me sentí que no era capaz de coger. Y bueno, la verdad que creo, después del entreno de hoy, que como os dije, pues al final pues fue un mal día y no por nada en concreto, sino porque no tuve un buen día de entreno la última vez y ya está. Pero hoy la verdad que bueno, he salido bastante contenta, he estado muy contenta con el feeling. Sí que es cierto que el brazo de la caída a día de hoy todavía me sigue molestando a veces y no sé muy bien por qué, no sé si los días más nublados se resiente el brazo o no sé por qué, pero el caso que lo he notado bastante a finales de la clase, dolor en el brazo, aunque yo creo que eso ya se me va a quedar de por vida. Yo creo que ya el accidente que me dañó el bíceps, ya lo voy a tener recordándomelo todo cada 2 por 3 cada vez que monto, pero bueno, contra eso no puedo hacer nada, simplemente hacer los ejercicios que me dijo el fisio cuando yo note que me duele y ya está, y seguir. Y ya está. Al final cada uno tiene sus handicaps y muchas veces vemos a alguien montar y a lo mejor vemos que lo está haciendo súper bien y nosotros mismos nos infravaloramos y nunca sabemos tampoco lo que tiene esa persona detrás, nunca sabemos la vida que tiene esa persona, nunca sabemos el tiempo que le ha dedicado esa persona. Esa persona puede llevar haciendo eso muchísimo más tiempo que tú y ya está, simplemente cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su proceso y ya está. Y poco a poco con quien te tienes que comparar es contigo misma, pero no compararte con los demás, sino compararte en cómo estabas tú hace un mes, hace un año, hace 3 años, y eso es lo que yo pues trato de hacer. Yo soy súper exigente y es verdad que muchas veces me gustaría avanzar más rápido, pero también soy consciente de, como decía antes del entreno, que yo
tengo una empresa, tengo un trabajo de oficina, tengo un trayecto de 6 horas en el día en ir y venir a mi oficina, y a la vez tengo mi trabajo de redes y bueno, 1000 cosas, y a la vez intento llevar los entrenos, intento hacer deporte, intento comer sano, porque no lo he dicho antes, pero yo vengo comiendo, creo que lo he dicho, no lo sé, vengo comiendo en el transporte de venir para acá, porque si no, la opción que me queda es comer mal, comer rápido, que era lo que hacía el año pasado, y al final eso me acaba afectando a mi salud, y ahora prefiero comer en el tren de vuelta y dar tiempo a reposar un poco la comida. Y otro de los cambios que he hecho también, como sabéis, es pues ir vestida a la oficina con la ropa de entrenar. Siento que yendo ya vestida con la ropa de entrenar pues gano mucho más tiempo, en el sentido de más tranquilidad, que antes me tenía que llevar la ropa, cambiarme en el trabajo antes de salir porque no puedo pasar por casa, y bueno, pues la verdad que eso se le sumaba otro agobio más y más tiempo. Así que bueno, pues poco a poco. Hoy me he quitado la espinillita, estoy súper contenta en cómo ha ido el entreno. Y por supuesto, sigo viendo mis fallitos, mis errores, mis 1000 cosas que mejorar. Pero bueno, estoy contenta y me he quitado la espinita de la última clase. Así que me voy corriendo para casa porque tenía que ir a comprar un regalito que tenemos que hacer, pero ya creo que lo voy a comprar mañana porque tengo que llegar, ducharme y quiero ponerme a hacer cosas con el ordenador, que tengo que enviar un presupuesto, una factura y hacer algunas cosas. Y también terminar una cosa de la empresa, que a ver si os la puedo enseñar ya, que estamos terminando la página web y estoy deseando enseñárosla, y tengo que enviar algunas cositas que me ha pedido la chica que la está haciendo, así que bueno, pues un poco trabajo de ordenador. Y ayer me llegó la revista Hípica Magazine, que el nuevo número, que ahora os lo enseñaré también cuando llegue a casa, así que me bebo esto porque estoy sedienta y nos vamos para casa y ahora seguimos hablando. Y poco se habla, chicos, de cuando te subes en el coche y te das cuenta de que tienes que echar gasolina. Así que también tengo que pararme y pasar por la gasolinera antes de llegar a casa. Otra tareita más. Yo creo que de 0 a 10, el echar gasolina para mí está en un 0 completamente. Para vosotros, ¿qué sería? Decídmelo abajo. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada, como a mí. Es como poner la lavadora. Yo creo que hay gente que lo ama y gente que lo odia. Bueno, pues nada, otra tareita más, paradita en la gasolinera antes de llegar a casa. Ya estoy en casa, chicos, ¿y en qué momento se ha puesto así de negro el cielo? Parece que va a llover y todo. Yo creía que esta semana no iba a llover, que iba a hacer buena temperatura. La verdad que la temperatura es agradable, pero tiene pinta de que va a llover. ¿Dónde estabas, que no habías venido a verme? Hoy, sí, arriba. Lo primero arriba, uy, qué cerca está, espera. Ahora. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Eh? ¿Te ha gustado la galletita? Le han encantado las galletitas. ¿Qué quieres? ¿Más? Madre mía. Los chicos van a pensar que te pasa el día bostezando y durmiendo. Pero bueno, la verdad es que sí, se pasa el día bostezando y durmiendo porque la noche se la pasa de batallita con los jabalíes y con más actividad que nadie. Merienda con este bizcocho que hice ayer. Y mirad ya cómo está, lo llevé para merendar con mis padres y está súper rico. Además está hecho con harina integral, me ha salido buenísimo. Así que trocito para merendar, que hay que recuperar fuerzas después del entreno de hoy. Ojalá todo el año llegar a casa y que sea de día. Esto solo ocurre la mitad del año, así que hay que aprovecharlo. Bueno, voy a enseñaros la revista de Hípica Magazine, es que ni la he podido abrir. El nuevo número. Ya sabéis que colaboro con Hípica Magazine y en cada número escribo un artículo en mi sección Biología Equina. Y en esta de aquí, mirad qué bonita la portada, me encanta. Me encanta este azulito. En este número os hablo de una de las partes más importantes del caballo. A ver si encuentro el artículo para enseñároslo. En concreto os hablo sobre cascos. Vemos las distintas partes que tienen los cascos y os cuento pues algunas curiosidades y por qué siempre se dice que la salud del caballo empieza por los pies. Así que muy interesante este artículo, espero que os guste muchísimo. Yo los hago con muchísimo cariño y siempre trato de traeros pues algún tema interesante relacionado con biología del caballo. Y mirando así rápido he visto que aquí también están anunciando las Jornadas Internacionales del Espíritu del Caballo, que os las anuncié por Instagram. Son unas jornadas que se celebran el 7 y 8 de junio
en Málaga y se va a hablar sobre bienestar emocional y coaching emocional relacionado con los caballos. O sea, une mis dos grandes pasiones, que al final pues el crecimiento personal, el desarrollo personal y los caballos, así que no os lo podéis perder. Si podéis y estáis por Málaga, tenéis que ir a estas jornadas internacionales. Además vienen ponentes súper top. Entre ellos viene Kobe Bolger, estará también Lucy Riz, Alberto Redondo, que ya sabéis que fue profesor mío en la universidad y que tengo una entrevista con él en este canal. En fin, vienen un montón de profesionales del sector ecuestre y del sector de la etología equina. Y es muy interesante, es el espíritu del caballo. Estad atentos porque por Instagram os iré poniendo toda la información y como digo, pues yo estaré allí. Y también intentaré pues grabar un vídeo para que lo tengáis también aquí en el canal. Yo creo que va a ser una oportunidad increíble para poder, primero, aprender más sobre coaching, aprender más sobre gestión emocional y aprender más de estos grandes profesionales que van a tratar temas muy diversos, siempre relacionados con los caballos. Así que lo he visto de casualidad y he aprovechado y ya os lo cuento el 7 y 8 de junio. Y nada más, yo creo que voy a cerraros ya aquí el vlog porque espero que no haya quedado muy largo. Voy a recoger la ropa que está tendida en el tendedero, que la acabo de ver, ducharme y ponerme a trabajar. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, como digo. Espero que hayáis disfrutado un poco de ese evento de Lego que estoy súper agradecida de que hayan querido contar conmigo para asistir a este evento y espero que a vosotros os haya gustado también, al menos pues, poder verlo a través de la pantalla, porque al final me gusta mucho poder compartiros todo eso porque muchas veces pues no estás en Córdoba, vives fuera, en otra ciudad y a lo mejor te hubiera gustado ir y bueno, pues a través de aquí pues te lo acerco un poquito más. Y mil gracias al equipo de Lego España por invitarme y yo me despido ya de vosotros. Dejadme abajo en comentarios qué os gustaría ver también por el canal, qué parte os interesa más, si os gusta más el tema ecuestre, si os interesa un poquito de todo, aunque haya también caballos, en fin, contadme y yo os voy leyendo y vamos charlando en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!